Orando con la palabra. Padre Santo, te damos gracias infinitas por todo lo que estás realizando en nuestra vida, en nuestra historia, por tu manifestación providencial, siempre respondiendo a nuestras necesidades, desde las más pequeñas hasta las más difíciles, mostrándonos siempre tu amor. La palabra de hoy, tomada del Evangelio según San Mateo en el capítulo 5, 17, recuerden ustedes el contexto donde está esta palabra, pertenece al Sermón de la Montaña. Sermón de la Montaña porque comienza con el capítulo 5.1, donde dice que Jesús subió a la montaña, y en el 8.1, donde dice que Jesús bajó. Entonces, en ese contexto se dicen casi 22 discursos programáticos, discursos pequeños, breves, que resumen la doctrina, el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, un discurso breve, 5.13, ustedes son la luz del mundo, 5.14, ustedes son la sal del mundo. Pues nuestro Señor Jesucristo tuvo que haber profundizado mucho en estas imágenes. Los discípulos apenas, las comunidades pudieron copiar el resumen del resumen de la palabra de Jesús. Luego, hoy encontramos nosotros uno de esos discursos programáticos, capítulo 5, versículo 17 al 19. Miren la brevedad, 17 y 18, 3 versículos para hablar de la ley que no ha sido abolida, sino que viene a dar, Jesús vino a darle plenitud. Así que encontramos nosotros, no piensen que he venido a abolir las enseñanzas de la ley y los profetas. No he venido a abolirla, sino a llevarla hasta sus últimas consecuencias. Cuando nosotros leemos ese texto, inmediatamente comprendemos que nuestro Señor Jesucristo, ante el Antiguo Testamento, a pesar de que tiene algunos textos difíciles de interpretar, donde se hablan de que arrasaron ciudades, de matanzas, esas cosas se tienen que entender en su contexto y no las podemos juzgar nosotros desde el conocimiento que tenemos ahora a lo que sucedió en el pasado. Debemos tener criterios muy altos para nosotros comprender eso y poder proyectarnos en un futuro lleno de esperanza. Eso es lo que hace Jesús, nuestro Señor. Él dice, no he venido a abolir esa palabra, porque esa palabra ha sido revelada por Dios. ¿Ves? Pero Dios no está justificando la violencia, que conste. El Señor no justifica la violencia, porque la violencia no viene de Dios. Solo que los autores, los hagiógrafos, también, como es palabra de Dios, pero es palabra humana, ellos entienden las cosas desde su contexto. Ahora, quien viene a darle plenitud y a enseñarnos quién es Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. Para leer el texto del Antiguo Testamento, usted tiene que irse para el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículo 18, y ahí dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien nos ha contado quién es Dios. Ahora, la parábola que refiere Jesús, digo yo, porque existen muchas imágenes que Jesús nos transmitió del Padre, pero la más conmovedora es la de Lucas, capítulo 15, versículo 20, la del Padre misericordioso, cuando el Hijo pródigo regresa, vencido por la miseria y el pecado, el Hijo lo recibe, el Padre lo recibe con tanta misericordia que lo sana en muchos aspectos y lo levanta de la miseria para renovarle precisamente ese amor de padre y ese amor filial que él debía corresponderle. Él no vino a abolir la ley y los profetas, no vino a hacerlo, él vino a darle verdadero significado, la verdadera interpretación de ese Antiguo Testamento. Esa es la razón. Además, en ese mismo Evangelio, antes, en Juan 1:17, dice, la ley fue dada a Moisés, ¿ves? Entonces, esa ley fue dada por Dios a Moisés.
Moisés la recibió. Sin embargo, recuerden ustedes que al escribir Moisés esa ley y al enfrentar los eventos históricos, entonces Moisés a veces en algunos relatos aparece como cierta oscuridad que Jesús viene con su luz inmediatamente a clarificar. Eso es lo que nos quiere decir la palabra hoy, que Jesús es esa palabra, Juan 1:9, que ilumina a todo hombre y le dice no a la violencia, sí al amor de Dios, que todo lo puede y todo lo evoluciona y lo lleva a la perfección. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra.